Muy, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra segunda clase. Vamos a desarrollar la unidad 1. En particular, hoy vamos a hablar del estudio de la filosofía. Tenemos que empezar considerando qué es un problema. Un problema es una pregunta que hay que resolver o a la que se le busca una explicación. Vamos a tomar un ejemplo sencillo. Mi madre tiene una docena de empanadas y le dio 2 empanadas a cada uno de sus nietos. ¿Cuántos nietos tiene mi madre? Leyendo este problema podemos identificar los datos. Una docena de empanadas. Esto significa que son 12 empanadas. Y alcanzó para entregar 2 empanadas a cada nieto. La pregunta del problema es: ¿cuántos nietos tiene mi madre? Entonces, la resolución efectuamos considerando que hay 12 empanadas dividido 2 empanadas que recibe cada uno, define el número de nietos de mi madre. La operación sería 12 dividido 2, 6. La respuesta: mi madre tiene 6 nietos. Este ejemplo vamos a considerar también en las siguientes láminas. ¿Cómo son los problemas? Un problema es una cuestión que se debe solucionar. Los problemas se deben definir. Existe una situación que describe el problema. Por ejemplo, el que veníamos leyendo. Mi madre tiene una docena de empanadas y le dio 2 empanadas a cada uno de sus nietos. El problema es la cuestión que se quiere conocer y que se presenta como una pregunta. Siguiendo el ejemplo, la pregunta es: ¿cuántos nietos tiene mi madre? La solución al problema es la respuesta que se da a la pregunta realizada. En el ejemplo, la respuesta es: mi madre tiene 6 nietos. Entonces, un problema es una cuestión que se debe solucionar, al cual se le debe dar una respuesta. ¿Y cómo se solucionan los problemas? Para solucionar un problema hay que identificar los datos que conocemos y analizarlos. Vamos a seguir el ejemplo anterior. Los datos son una docena de empanadas y 2 empanadas para cada nieto. El análisis de estos datos facilita la resolución del problema. En el ejemplo analizado, había que considerar que una docena son 12 empanadas y que dividiendo el número total de 12 empanadas por la cantidad de empanadas que recibió cada nieto, en este caso 2, se puede conocer el número de nietos. Entonces, es ese análisis el que nos permite realizar la operación que soluciona el problema. Y ya habíamos visto, la operación es 12 dividido 2 es igual a 6. Para dar respuesta a un problema hay que hacer un proceso. Los problemas se resuelven a través de varios pasos a los que se llama en su conjunto método. Entonces, para solucionar un problema existe un método. Las preguntas definen los problemas. Siguiendo el ejemplo anterior, podemos cambiar la pregunta, manteniendo la misma situación que describe el problema. Mi madre tiene una docena de empanadas y le dio 2 empanadas a cada uno de sus nietos. Podemos hacer otra pregunta. ¿Cuántos nietos y cuántas nietas tiene mi madre?
Sabemos que el número total son 6, pero ¿cuántos son varones, nietos? ¿Cuántas son mujeres, nietas? Eso no sabemos. Pero si consideramos lo que dice el problema, le dio 2 empanadas a cada uno de sus nietos, se puede responder que los 6 son varones. Pero ¿es correcto responder que los 6 son varones? Nosotros sabemos que al hablar de grupos de personas se hace en género masculino, aunque en el grupo hayan varones y mujeres. Entonces podemos suponer que los 6 no son solo varones, por más de que diga cada uno de los nietos. También habría entre estos 6 mujeres. Entonces, los datos que tenemos no nos permiten responder a esta pregunta con total seguridad, pero sí nos permite hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿el lenguaje ayuda a conocer bien los problemas? El lenguaje es claro, porque si nos dejamos llevar por el lenguaje, por lo que dice, entonces son 6 varones. Pero sabemos en el uso del lenguaje que los grupos pueden ser integrados por varones y mujeres, pero igualmente le tratan a todo el grupo en género masculino. Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de problemas. ¿Cuántos nietos tiene mi madre? Es un problema de matemáticas, considerando los datos que tenemos. ¿Cuántos nietos y cuántas nietas tiene mi madre? También es un problema matemático. Solo necesita un paso más para resolver. En este caso necesita una observación. Verle a los nietos para saber cuántas son niñas y cuántos son niños. Ahora, la otra pregunta que habíamos realizado. El lenguaje ayuda a conocer bien los problemas. Este ya no es un problema matemático. Esta pregunta necesita un análisis más profundo y puede tener más de una respuesta inclusive. Entonces ahí entramos a otro campo que es el de los problemas filosóficos. A los primeros problemas se llaman problemas concretos o duros. ¿Cuántos nietos tiene mi madre? 6. Número concreto. A los otros se llaman problemas abstractos. El lenguaje es claro. El lenguaje puede ser claro para mí, puede no ser claro para otros. Los problemas abstractos son problemas filosóficos porque tienen preguntas que necesitan de respuestas profundas que surgen del razonamiento de las personas. Los problemas filosóficos entonces son aquellos que tienen como objetivo la búsqueda de la verdad más allá de los hechos concretos que conocemos. Los problemas filosóficos nos llevan un poco más allá de lo que es evidente. ¿Cuáles son algunas preguntas filosóficas? Ya veíamos en el video anterior qué es la vida, cómo empezó la vida, por qué existe la muerte, qué es el bien, qué es el mal, qué podemos aprender, cómo organizarnos entre todos, cómo nacieron los idiomas que hablamos, qué es el sueño. El tipo de preguntas que se hace define el tema que estudia la filosofía. Entonces la filosofía se clasifica de
de acuerdo a la pregunta que trata de responder. La filosofía se clasifica por el tipo de preguntas que trata de solucionar. Entonces, los problemas filosóficos son aquellas preguntas que afectan a la vida del ser humano, a su vida presente y a sus expectativas para el futuro. Son tres los grandes problemas de los que se ocupa la filosofía. El problema del ser, que es la vida, porque existe la muerte. El problema del conocimiento, que podemos aprender. El problema del ser humano, que es el bien, que es el mal. Entonces, ahora, elaboren ustedes mismos tres preguntas filosóficas. Esta va a ser la tarea. Y analicen el contenido del video. La filosofía se basa en preguntas. Si hacemos preguntas de respuesta concreta, de respuesta sencilla, no necesariamente son preguntas filosóficas. Cuando nos hacemos preguntas que exigen pensar, tratar de ver más allá de lo que nos presenta la realidad, entonces estamos hablando de problemas filosóficos. Así que hagan esta tarea, elaboren sus preguntas filosóficas y envíen al grupo de WhatsApp antes de la próxima clase. Muchas gracias.